Buenas tardes. Mi nombre es Clara Morales, soy la gerente de Proasecal SAS de Colombia. En primer lugar, quiero agradecer su tiempo y la enorme acogida que le han dado a esta invitación, porque llegamos a más de 1.600 inscritos y adicionalmente estamos llegando en el marco del 13º Simposio Internacional de Resistencia Bacteriana, organizado por la Universidad del Bosque. Proasecal es una empresa colombiana que fundamos hace un poco más de 21 años con un único propósito. Ha sido el desarrollo y la implementación de programas de control de calidad externo para laboratorios clínicos y bancos de sangre, y que hoy cuenta con 15 programas acreditados bajo los estándares de la norma ISO/IEC 17043. Adicionalmente, contamos con 3 representaciones internacionales, el ECAT de Holanda, el PROVA de CEMIC de Argentina y Controlab de Brasil, para poder complementar nuestro portafolio de controles de calidad externos. En la actualidad también estamos exportando a 10 países de América Latina. Escuchando la voz del cliente, determinamos asociarnos con una empresa, Quality Consulting. Esta es una empresa mexicana que tiene 15 años de experiencia en la implementación de programas de control de calidad interno para los laboratorios, a través del desarrollo de software para la gestión del control y la gestión de las competencias encaminadas a garantizar el aseguramiento de la calidad en los laboratorios. Estos son los BELTS, los software BELTS. También en este marco, ellos desarrollaron Quality Academics, que es una escuela de formación en calidad que se encarga de organizar simposios, talleres, diplomados y foros. Ahora que estamos asociados, nuestro compromiso desde los foros Qualitips, es llegar al mayor número posible de profesionales en América Latina, aunque también asisten de otros continentes gracias a la tecnología. En esta opción queremos aportar en temas tan importantes y de tan alta relevancia como el que hoy nos ocupa. Por eso les doy la bienvenida a la capacitación anual de microbiología. También como parte de nuestro compromiso con los programas de Proasecal, transmitimos las actualizaciones del CLSI a los usuarios del programa de control de calidad externo de microbiología y en general a todos los profesionales de laboratorio que alguna vez rotan por esa sección. Para esta conferencia, entonces, tengo el honor y el gusto de presentar a Germán Esparza. Germán es profesor de microbiología clínica y antimicrobianos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y de la especialización en infectología de la Universidad del Rosario. Actualmente, él es consultor nacional en resistencia antimicrobiana de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Colombia. Dirige el ensayo de aptitud de microbiología en Proasecal y es asesor del subcomité de susceptibilidad antimicrobiana de la CLSI de Estados Unidos. Antes de darle paso a su conferencia, les quiero recordar que pueden formular sus preguntas a través del chat. Y recuerden que para tener la constancia de asistencia al foro, deben diligenciar la encuesta que queda disponible al finalizar el foro y hacer el cierre del evento. Entonces, sin más, les doy la bienvenida a todos y la bienvenida especial a Germán, nuestro director de microbiología. Muy Muchísimas gracias, doctora Clara Morales. Muchísimas gracias de verdad por la presentación y el espacio. Y es un gusto estar acá con mis compañeros de Proasecal y con todos ustedes que ya nos estamos uniendo. Somos más o menos 528 personas que están en línea, están entrando más.
de varios países, ahí los están colocando en el chat. Yo también quiero decirles que pueden colocar sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas de este foro. Ustedes ven ahí, el chat es un poco difícil a veces de manejar para las preguntas. Hay una opción de preguntas y respuestas específica y al final dejaremos espacio para un par de preguntas. Entonces, bienvenidos, como lo decía mi jefe, la doctora Clara Morales, vamos a hablar hoy de actualización en pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en 2022 basado en la CLSI. Como declaración de conflicto, como lo decía mi jefe, yo soy asesor del subcomité de pruebas de susceptibilidad, es decir, estoy participando de las decisiones que se toman. Soy miembro del panel de los llamados expertos, no es porque seamos tan expertos, es porque fundamentalmente somos un grupo de gente que está, digamos, revisando todos los estándares de microbiología. Y sí estoy dirigiendo dos proyectos, uno que es el M66, que es de colonización de bacterias multiresistentes, la CLSI va a sacarlo, se proyecta para el año 2023, y codirijo el proyecto del M02, M07, que tiene que ver con la actualización al estándar de referencia de discodifusión. Ese es fundamentalmente mi trabajo allí. Bienvenidos entonces, espero que se diviertan. Entonces, vamos a revisar las actualizaciones principales de los estándares de la CLSI para el antibiograma en 2022 y nos enfocaremos, por el tiempo que tenemos en esta hora, sobre nuevos puntos de corte de discodifusión y concentración inhibitoria mínima para el antibiótico piperacilina tazobactam, que es una de las moléculas más utilizadas en la clínica en todo el mundo por las propiedades que tiene ese antibiótico. Vamos a discutirlo y será, vamos a decir, el foco de mi charla. Hablaremos de eso y de las limitaciones que va a tener su implementación. Hablaremos también de los nuevos puntos de corte de concentración inhibitoria mínima para piperacilina sola sin tazobactam, también para cefiderocol, que es esta cefalosporina sideróforo catecol en Enterobacteralis, Acinetobacter y Stenotrofomonas. Hablaremos de ceftolozano tazobactam en Enterobacteralis, amoxiclavulánico en Haemophilus. Hablaremos un poquito ya al final de los comentarios de dosificación para ampicilina, amoxiclav y betalactámicos combinados y antibiograma rápido de la botella de hemocultivo. Ya al final les cuento un poquito de en qué vamos a trabajar muy próximamente, pero bueno, espero que se diviertan y bienvenidos. Esto es lo que vamos a trabajar en esta hora. Entonces arranquemos hablando tal vez con el cambio más importante, que han sido los puntos de corte para el antibiótico piperacilina tazobactam. ¿Por qué piperacilina tazobactam es tan atractivo? Tiene múltiples propiedades. Uno, puede cubrir gram positivos y gram negativos. Recuerden que en gram positivos puede cubrir Enterococo fecalis, puede cubrir estafilococo meticilino susceptible. En gram negativos cubre Enterobacteralis, cubre Pseudomonas, cubre Acinetobacter, cubre algunos no fermentadores de la glucosa de otras especies y además tiene la capacidad de cubrir anaerobios. Penetra bien, como la mayoría de betalactámicos, los tejidos y los abscesos, se puede colocar en infusión, tiene varios esquemas de dosis, entonces es una de las moléculas preferidas en la mayoría de cuidados intensivos de nuestra región de Latinoamérica. ¿Por qué era necesario revisar los puntos de corte para pip-tazo en los Enterobacteralis? Datos clínicos muestran que puede existir falla terapéutica y una mayor mortalidad para Enterobacteralis que tienen una concentración mínima inhibitoria mayor de 16 versus aislamientos que tengan una MIC menor de 16. Quiero llamarles a todos la atención, que tengan mucho cuidado cómo interpretan los símbolos. Me pasa bastante y siempre lo trabajo con mis estudiantes de la Universidad Javeriana, con mis estudiantes de infectología, y es porque a veces la gente se confunde. Mayor de 16 no involucra el 16, será 32 o más, ¿verdad? Y menor de 16 tampoco incluye el 16, será 8 o menos. Estas, digamos, limitaciones en el manejo de estas bacterias se producen fundamentalmente para bacterias productores de betalactamasas de espectro extendido. Datos farmacológicos muestran baja probabilidad de alcanzar el blanco terapéutico para aislamientos que tienen una concentración mayor o igual a 16 utilizando dosis estándares. Y datos muestran problemas en el tamizaje falsos sensibles cuando hay betalactamasas de espectro extendido. Entonces, esto es un extracto del estudio Merino. Recordemos que el estudio Merino se llamó el efecto de piperacilina con tazobactam versus meropenem en la mortalidad a los 30 días de pacientes con E. coli o Klebsiella pneumoniae en bacteremia que eran resistentes a la ceftriaxona, la mayor parte de ellas eran productoras de BLE, y fue un estudio randomizado controlado. Ha sido muy polémico, supremamente controvertido, pero tal vez es la mejor evidencia que tenemos por el tipo de ensayo que se hizo, ¿sí?, sobre el uso de piperacilina o meropenem
en el manejo de bacterias fundamentalmente enterobacteriales, E. coli, Klebsiella, resistentes a la ceftriaxona. Desafortunadamente, los resultados del estudio no fueron lo que se esperaba, demostrar que usted podía dar piptazo o meropenem y funcionaba igual. Lo que se observó fue una tendencia a mayor mortalidad en el brazo de piptazo comparativamente con el brazo de meropenem, lo cual llevó a que el reclutamiento de este estudio parara para evitar la mortalidad de otros pacientes. Cuando se ha venido estudiando más a profundidad, parece que eran más en ciertos tipos de infección, en algunos pacientes con inmunosupresión, pero en general esto ha marcado un hito en el manejo de esas infecciones por bacterias productoras de BLES. Entonces, una vez ellos terminaron este estudio, recopilaron todas las cepas, recuerden que fue multicéntrico, le hicieron a eso PCR, le hicieron microdilución en caldo y comenzaron a darse cuenta de algo muy interesante. Cuando la bacteria tenía solo la BLE, que es este color verde oliva, ustedes se van a dar cuenta cómo la concentración mínima inhibitoria está más a la izquierda en piptazo, o sea, tiene que ser muy sensible, pero ya cuando la bacteria tiene otros mecanismos de resistencia, en especial una beta-lactamasa tipo OXA, que ya les voy a contar en un momento de qué se trata, la CIM o la concentración mínima inhibitoria comienza a subir peligrosamente cercano al punto de corte de la CLSI. Entonces, existe una beta-lactamasa de espectro reducido, lo que nosotros en el argot popular conocemos como BLEA, a la que vamos a llamar OXA1. ¿Y cuál ha sido su rol en las fallas terapéuticas de piperacilina tazobactam? Aquí ustedes ven una estructura tridimensional de esa OXA1. Las OXA son un grupo de enzimas que hidrolizan cloxacilina y oxacilina y no son inhibidas por ácido clavulánico, tazobactam o sulbactam. Pueden ser inhibidas por cloruro de sodio. Algunos grupos, como la OXA23 de Acinetobacter baumannii, OXA58 de Acinetobacter baumannii y OXA48, tienen actividad carbapenemasa, que es muy llamativo, y algunas variantes de esas OXA48 se comportan como BLES, sobre todo las que circulan con los colegas de Argentina, que de pronto están aquí conectados. OXA1 tiene un origen en aeromonas y es una beta-lactamasa de espectro reducido con la habilidad de hidrolizar amoxiclavulánico y piperacilina con tazobactam. Lo peligroso es que tiene la capacidad de viajar en plásmidos asociados con BLES, principalmente CTXM del clon ST131, que ha sido diseminado mundialmente y que aquí en Colombia tenemos, y un 50% de las E. coli pertenecientes a este clon exitoso, el ST131, llevan ya OXA1. Entonces, miren qué interesante. Los autores de este trabajo comenzaron a mirar qué pasaba si había solo beta-lactamasas de espectro extendido o si además de la BLE existía la posibilidad de esta enzima OXA1. Cuando usted tiene solo BLE y hace la microdilución, por ejemplo, con sistemas como Vitek 2, usted se va a encontrar cómo tiende a dar muy sensible, bastante a la izquierda, la concentración inhibitoria mínima, pero cuando usted tiene BLE más esta beta-lactamasa de espectro reducido, miren cómo se para aquí, ser una CIM de 8 o de 16, es decir, aquí una mayor probabilidad de estar cerca del punto de corte y de llevar a falla terapéutica. Pero les quiero comentar algo dramático, sobre todo para los colegas que me están escuchando en Colombia, pero yo los invito a que en sus países de Latinoamérica revisen si eso está pasando también. Miren los estudios, a veces uno de verdad los lee muy superficialmente, pero cuando uno le pone la lupa, ¿cierto? Lo mira con lentes, se va a dar cuenta de que hay unos datos interesantes. Este trabajo que ustedes ven en pantalla fue un análisis genómico de CTXM del grupo 1 en aislamientos de Escherichia coli extraintestinales de pacientes con infecciones urinarias en Colombia. Fíjense que fue hecho en Bogotá, Cali, Bogotá, Cúcuta, Cali, Barranquilla, Pereira, Ibagué, etc. Miren las fechas de colección de esos aislamientos, 2011, 2012, 2016, 2017. Fíjense que todas eran resistentes a la ceftriaxona. Yo en el congreso estaba comentando esta mañana que para mí el mejor indicador de la presencia de una BLE es definitivamente ceftriaxona. Ceftriaxona tiende a capturarlas muy bien, es muy sensible, es poco específico, lo sé, porque puede ser también AMC o carbapenemasa lo que genere resistencia, pero ya me indica que puede haber algo. Ahora, fíjense que ceftazidime tiene algunas SIM más bajitas. Entonces, con ceftazidime yo sería más cuidadoso, no tiene que probar los dos, ceftriaxona y ceftazidime. Pero fijémonos aquí en esta columna de piperacilina con tazobactam.
Noten la variabilidad en los resultados de la concentración mínima inhibitoria. De 16, 16, 8, 4, 2, 2, 8, 8, 16, 4, 8, 8, 32, 2. ¿Por qué es tan variable? Si, digamos, todas las E. colis fueran iguales, todas tienen CTXM y todas, digamos, se comportan igual, deberíamos tener una SIM de una distribución uniforme. Pero miren qué pasa cuando usted encuentra los datos genómicos. Miren que aquí, en los mecanismos de resistencia detectados, aparece OXA1. Es decir, esas cepas que tenemos en Colombia circulantes y que estoy seguro que en otros países también de la región andina lo tienen, llevan o portan esta beta-lactamasa OXA1, lo cual va a significar que tenemos el mismo mecanismo que puede llevar a falla terapéutica con piptazo en pacientes con BLES. Entonces hay que tener mucho cuidado porque miren, aquí está exactamente lo que pasó en el estudio de Merino. Entonces, cuando miramos la distribución de la concentración mínima inhibitoria para el antibiótico piperacillina tazobactam con Escherichia coli con Klebsiella, lo que podemos ver es que una concentración mínima inhibitoria alrededor de 8, aquí, alrededor de 8 también en Klebsiella, podría partir en dos la población que podría ser muy sensible sin mecanismos de resistencia adquirida y la población que ya pudiera tener aquí mecanismos de resistencia adquirida. Entonces, parecía que mover el punto de corte, a mí me gusta más con E. coli porque es mucho más contundente, con Klebsiella aquí este hombro que se genera aquí no me gusta, pero parece que moverlo a la izquierda podría funcionar para tratar de bajar el punto de corte y predecir mejor la respuesta terapéutica de esos pacientes. Además, comienza a aparecer evidencia, como este trabajo que los invito a que lo consulten, donde muestra cómo la infusión extendida de este antibiótico podría pasar digamos, la concentración, el tiempo necesario por encima de la concentración mínima inhibitoria de la bacteria y lograr eliminarla, a pesar de que la MIC o la concentración mínima inhibitoria in vitro sea elevada o muy cercana al punto de corte. Los invito a que lo consulten. Este artículo fue hecho obviamente en un modelo de Monte Carlo de simulación, pero muestra datos farmacológicos que son bastante interesantes. Entonces, para el año 2022, queridos amigos, para discodifusión vamos a tener un punto de corte de sensible mayor de 25, no van a haber intermedios, sensible dosis dependiente de 21 a 24 y resistente menos de 20 milímetros de tamaño de halo. Para concentración mínima inhibitoria será sensible menos de 8, intermedio no está disponible, sensible dosis dependiente de 16 y resistente mayor de 32. Recordemos que, bueno, la mayoría de nosotros utiliza sistemas automatizados de microbiología, pero vamos a decir también que la concentración denominador de tazobactam siempre es fija a 4 microgramos. Es muy distinto a ampicillobactam, donde va al doble, y a otros inhibidores. Ahora, el punto de corte de sensibilidad está basado en una dosis de 3.375, que ese frasco no lo tenemos en Colombia, o 4.5 cada 6 horas en una infusión de media hora. Pero el punto de corte de sensible dosis dependiente está basado en un frasco de 4.5 gramos la ampolla cada 6 horas, en 3 horas de infusión, o 4.5 cada 8, que es fundamentalmente lo que utilizan los amigos de Chile, en 4 horas de infusión. ¿Cuál es el miedo que tenemos nosotros desde la OPS y también desde la Asociación Panamericana de Infectología? Y es cómo se va a interpretar eso, porque la verdad, ustedes saben que tenemos antibióticos genéricos de calidad pésima en algunos países de la región de Latinoamérica. Por lo tanto, colocar infusiones extendidas no es la solución. Podría usted estar colocando 4 horas de solución salina en un paciente crítico. La verdad, a mí me preocupa. Entonces, la recomendación de nosotros va a ser: actualice los automatizados, baje el punto de corte, pero ojo, fuera de vía urinaria, al menos. Entonces, ya vamos a discutir un poco más en detalle de dónde viene esa recomendación. En este artículo, que también los invito a que lo consulten, comenzaron a aparecer falsos sensibles a piptazo utilizando los automatizados. Entonces, este automatizado da una concentración mínima inhibitoria menor de 4, que ustedes ven acá, pero la concentración del método de referencia puede dar 64, 32, aquí da 8, mientras aquí da 32. Comenzamos a tener fundamentalmente falsos sensibles por el automatizado y por el disco también. Yo sé que hay varios países que todavía utilizan Kirby-Bauer o que tienen la costumbre, o la práctica, mejor, esta palabra costumbre es muy fea, la práctica
de reconfirmar con disco. Y también aquí se ve, miren acá los falsos sensibles, es decir, dan halos muy grandes por disco cuando el método de referencia de microdilución en caldo da una SIM ya muy elevada. Entonces tenemos problemas con ese antibiótico. Ahora, nosotros en Proacecal, esos son datos de nuestra empresa, muestran cómo se ve la distribución de las BLES respecto al antibiótico piperacilina con tazobactam. Entonces nosotros enviamos una BLE, una TEM3, a 172 laboratorios de microbiología, para que no nos vayan a decir que es que fue uno o dos, eran 170 y pico. Y fíjense cómo casi un 40% de ellos ya va a empezar a dar sensible dosis dependiente. Entonces me preocupa porque eso va a hacer que la concentración mínima inhibitoria de piptazo en las BLES comience a fluctuar. No sé si ustedes han oído en otras charlas que yo he dado o mis estudiantes que están también atentos a esta charla, recuerdan que cuando todo es sensible, no hay problema. Cuando una E. coli no tiene ninguna beta-lactamasa, nadie sale herido. Si usted quiere, lo puede hacer mal, todo da sensible, el paciente no se muere porque todo le va a funcionar. Cuando la bacteria tiene una enzima, la cosa es distinta porque la producción de la enzima es absolutamente heterogénea. Entonces usted va a tener pacientes que, por ejemplo, en el Ecuador le den una enzima de 4, en Colombia le dé 16, en Panamá le dé 8, la misma bacteria. Entonces nosotros hemos recopilado algunas recomendaciones de cómo informar las bacterias productoras de BLES en el marco de un programa de optimización de antimicrobianos, que es con lo que yo he trabajado toda mi vida. Eso es a manera de sugerencia. Ustedes me van a contar si están de acuerdo o no, será su decisión. Yo y en Proacecal siempre nosotros hemos sido respetuosos con lo que cada hospital y cada laboratorio informa y maneja, pero esta es la recomendación, digamos, general. Hay que informar como resistentes o suprimir las aminopenicilinas como AMPI y amoxi y sus combinaciones con inhibidores como AMPI sulbactam, amoxiclavulánico. Reportar como resistentes, suprimir las cefalosporinas prácticamente todas. Hay gente que utiliza cefepime en E. coli con BLES. Me parece un poco crítico porque tendrías que dar una dosis muy alta, que es la dosis de pseudomonas. Podrías llevar a encefalopatía. Preferimos, la verdad, que no se informe. Y miren esta recomendación que puse aquí en negrita. Piptazo se informará solo en consenso con el PROA, es decir, con el infectólogo, con el comité, para aislamientos urinarios de E. coli y Klebsiella que tengan una prueba fenotípica o molecular positiva para BLE. Hay que informar la concentración mínima inhibitoria ideal menor de 4. Sí, ideal. Si no, pues bueno, el punto de corte menor de 8. Pero ya 16 es muy alto. Suprimir para bacteremias y neumonías de acuerdo con el PROA, a pesar de que le salga allí sensible dosis dependiente. Reportar los carbapenems, yo suprimiría ceftolozano. Ahora quiero que ustedes me cuenten qué opinan. Con ceftolozano, yo creo que hay un escenario en las BLES donde podría funcionar, sobre todo cuando o hay pseudomonas aeruginosa multiresistente y usted no va a hacer la bobada de dar un antibiótico para uno y otro para la otra, sino das uno que cubra las dos, o la otra sería un paciente que tenga inmunosupresión y factores de riesgo de pseudomonas. Pero la verdad no encuentro mucho porque creo que ertapenem sería una mejor opción. Bueno, suprimir el resultado de colistina, ceftazimia y bactam, que es una opción excelente que ya están varios de nuestros países de la región de Latinoamérica. Está, por ejemplo, en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú también lo tiene, Chile, Brasil, Argentina, bueno, varios países. Ceftazimia y bactam únicamente si el paciente ha tenido exposición previa o está en tratamiento con ceftazimia y bactam. Me explico. Si un paciente está en este momento hospitalizado, pero usted en la historia o digamos a través del sistema de información se da cuenta de que hace 3 meses o hace 2 meses recibió un curso de ceftazimia y bactam y le sale una BLE, yo sería cuidadoso y lo probaría. Porque podría ser una mutante o puede ser solo una BLE, usted no lo sabe. Y reportar antibióticos suplementarios, amikacina y genta, ciprolivo, norfloxacina si eso es una cistitis, nitrofurantoína si es una cistitis, trimetoprim, dependiendo del foco, pues usted va escogiendo. Bueno, para implementar este punto de corte, considere, y esta es mi sugerencia personal, las diluciones y la configuración de piptazo en su automatizado. Me llama la atención que hay personas que quieren actualizarlo, pero el punto de corte que tiene o el pocillo que trae su panel no le da para bajarlo a 8. Entonces habría que discutir con su proveedor cuáles son las alternativas. Vitek lo puede hacer sin problema, solo lo puede correr porque es a través de software. Microscan hoy presentó unos paneles muy interesantes dentro del simposio. Entonces ustedes van a configurar esto dialogado con el proveedor de su automatizado.
La posibilidad de reportar la categoría sensible dosis dependiente en el LIS del laboratorio, porque resulta que eso dependerá de cómo se transmiten los resultados del laboratorio al LIS o de la máquina al LIS, porque aquí serían tres letras y no una sola letra, de S o I. Aquí sería SDD y eso ha pasado mucho en los Estados Unidos. Lo otro sería colocar una D y una nota o de pronto un comentario, habría que mirar. Incluir un pie de nota para la categoría sensible dosis dependiente, ese comentario, de la manera como usted lo va a redactar, debe discutirlo con el comité del PROA y su infectólogo, eso no lo debe hacer el laboratorio solo. Por ejemplo, si el uso del antibiótico en ese rango requiere interconsulta. Me explico. Yo podría decir, E. coli con ble, sensible dosis dependiente, nota, el uso de este antibiótico requiere consulta por el doctor o la doctora de infectología. Cada quien va a discutirlo al interior de su hospital. Y mi mensaje, de verdad, como dicen los sacerdotes con la mano en el corazón, prefiera siempre un método de concentración mínima inhibitoria. A mí no me gusta la discodifusión. Si no tiene la posibilidad de hacerlo por microdilución, yo lo haría por ITEST. De hecho, hay una nueva versión de ITEST de Biomerie que viene mejorada, porque la anterior, recuerden que daba falsos sensibles. Eso mejoró. Consulte con su proveedor porque podría ser una herramienta a utilizar. Bueno. Nuevos puntos de corte de piperacilina sola. Entonces, para piperacilina sin tazobactam, quedó menos de 8 sensible, dosis dependiente de 16 y resistente mayor de 32. En el momento no tenemos puntos de corte de disco. La verdad, probablemente aparezcan para el año entrante, no nos estresa, porque es un antibiótico poco utilizado, piperacilina sola. Aquí en Colombia no la hay sola, la hubo hace muchos años. Nosotros trabajamos con unos colegas de África, principalmente Suráfrica, y ellos tienen una versión de piperacilina sin tazobactam, pero la usan muy poquito, solo en contadas excepciones algunas pseudomonas. Entonces, bueno, eso se está revisando y para el año entrante vendrá, que lo comentaremos si Dios nos tiene con bien el año entrante, sobre los cambios para pseudomonas aeruginosa, porque también va a cambiar en pseudomonas. Bien. Pasando a otro antibiótico importante, hablemos de la revisión de los puntos de corte para cefiderocol. Entonces, este antibiótico es bastante particular. Es un antibiótico que viene del Japón. Digamos que hace muchos años se venían desarrollando la cefalosporina sideróforo y lo que se encontró es que cefiderocol tiene muchas ventajas sobre otras cefalosporinas. Por ejemplo, recordemos que cuando tenemos ceftriaxona, o cuando tenemos ceftazidime o cefepime, tenemos el problema de las porinas, de las bombas de flujo, ¿cierto? Que expulsan ese antibiótico, de las betalactamasas, donde están los comegalletas, los Pac-Man, entonces también la degradación por betalactamasas es otro problema, o mutaciones en las PBPs. Cefiderocol, que es esta cefalosporina conjugada con un sideróforo, utiliza los sistemas transportadores de hierro, pasa rápidamente la membrana a altas velocidades y es capaz de alcanzar las PBPs mucho antes de que lo alcancen a hidrolizar las betalactamasas en el espacio periplásmico. No es sustrato de las bombas de flujo de expulsión, lo cual hace que este antibiótico pues, sea muy interesante desde el punto de vista in vitro y mecanístico. Ya vamos a hablar qué pasa con eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Existen varias ventajas de este antibiótico respecto a otras moléculas. Es estable frente a todas las betalactamasas. De nuevo, en la teoría, sobre las KPC, las NDM, las BIM, las OXA, las BLES y las AMC. Tiene eficiente penetración a través de la membrana externa. Como lo mencionaba yo, utiliza sistemas transportadores de hierro en varias especies. Y en Pseudomonas aeruginosa forma complejos con un compuesto que vamos a llamar la pioverdina. Entonces, allí lo utiliza también para poder penetrar la bacteria. Tiene actividad frente a Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii y Burkholderia cepacia. Pero ¿cuál es el lío? Tal vez este antibiótico ha sido el mejor ejemplo de que una cosa pasa en el plato y otra cosa pasa en el paciente. Entonces tenemos aquí en resumen 3 estudios. Entonces, el APEX, que fue el de infección urinaria, que era cefiderocol, fundamentalmente 2 gramos cada 8 horas para infección urinaria complicada versus imipenem 1 gramo, que sería 250 de imipenem, sería 500 de imipenem, 500 de cilastatina, 1 gramo cada 8 horas. Y lo que ellos encontraron es que no había diferencia. ¿Por qué? Porque tanto imipenem como cefiderocol eran muy sensibles, así que no hubo diferencia en el manejo.
Lo mismo del APEX-NP, que fue el estudio de neumonía, entonces fue comparativamente cefiderocol, 2 gramos cada 8 horas, más linezolid, versus meropenem linezolid en el manejo de pacientes con neumonía bacteriana intrahospitalaria asociada al ventilador, y tampoco mostró diferencias, pero viene este estudio, que es el estudio credible o credible, y ese estudio era combinaciones con colistina, a lo que llamaron mejor terapia disponible, versus cefiderocol. Y fue desafortunadamente un estudio que mostró datos negativos para este antibiótico. Te randomizó 150 pacientes que recibieron cefiderocol 101 y en el brazo de mejor terapia disponible 49. Los estratificaron por el sitio de infección, por el Apache y por la región. Pero miren esto, las tasas de mortalidad fueron mayores para cefiderocol que para el subgrupo de pacientes con combinaciones con colistina, curiosamente. Vean acá, a los 14 días, a los 28 y al final del estudio se siguió sosteniendo la mortalidad. Ahora, cuando ellos vienen y analizan, fue mucho más dramático los no fermentadores de la glucosa, en especial Pseudomonas, pero sobre todo en Acinetobacter baumannii. Entonces, ¿qué pasa? La FDA, cuando vio este estudio, porque además era pues randomizado, controlado, es mejor nivel de evidencia, le pone este black box, esta caja negra que llaman ellos, donde dice, vea, hay una mortalidad incrementada por toda causa en pacientes con infecciones gram negativas, carbapenem resistente. Este incremento fue observado para pacientes en tratamiento con fetroya, que es cefiderocol, comparativamente con otras combinaciones. Dice, reserve cefiderocol para usarlo en pacientes quienes tienen limitadas o no tienen tratamientos alternativos para el manejo de infección urinaria complicada y monitoree cercanamente la respuesta en pacientes con infección urinaria complicada. Esto es muy difícil porque si un médico en los Estados Unidos prescribe cefiderocol y el paciente muere y él pudo haber utilizado otra opción, podría ir con cargos penales. Fundamentalmente podría ser allí algo de los cuales los abogados podrían agarrarse porque hay una recomendación de no usarlo. Entonces esto le hace un daño muy grande a los antibióticos, que fue algo muy similar a lo que pasó hace muchos años. Los que son contemporáneos míos lo vivimos con tigecyclina. Bueno, ahora, si ustedes creían que cefiderocol nos iba a salvar de la resistencia, pues desgraciadamente no. Todas las bacterias, y siempre lo digo, van a encontrar la manera de escaparse. Entonces, mutaciones en los sistemas transportadores del hierro a través de una vía que la que vamos a llamar TOM-B ha sido la más caracterizada. Es más frecuente en no fermentadores de la glucosa, como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, pero también está descrito en los Enterobacterales. También puede haber sobreexpresión de un operón llamado FEC-AIRA y el receptor sideróforo catecolato CIR-A, sobre todo en Klebsiella con NDM, que es muy llamativo. También mutaciones en AMSE, mutaciones en el loop R2 del AMSE pueden llevar a resistencia y esta es cruzada con Ceftabivactam y ceftolozano. Esto pasa con Enterobacter cloaci, con Klebsiella aerogenes y se está estudiando en una bacteria que es una de mis favoritas, que se llama Pseudomonas aeruginosa. Y hay problemas en el tamizaje también de cefiderocol. Es que este antibiótico por ningún lado tenemos buenas noticias porque forma colonias dentro de los halos de inhibición. De la recomendación de la CLS y es, ojo, lea la parte más interna. Y lo otro da fenómeno de arrastre. Miren esto está para examen de mis estudiantes de la Javeriana. ¿Cuál es la MIC? ¿Cuál es la concentración mínima inhibitoria, la CIM? Es muy difícil porque mira, 1, 2, 3, 4, todos aquí están dando un puntico. Tal vez habría que mirar respecto al pocillo control en donde usted observa un 80% de la reducción. Pero al ojo humano, complejo. Puede llevar a falsos resistentes. Bueno, ¿qué pasó con la CLSI entonces para el año 2022? Miren acá, quedó sensible mayor de 16 milímetros, intermedio de 9 a 15. Este símbolo se llama I-CARE y este símbolo I-CARE significa que ese antibiótico se concentra en la orina, resistente va a ser menor de 8 y por sí menor de 4 sensible, 8 intermedio, mayor de 16. Eso está basado en una dosificación de cefiderocol de 2 gramos cada 8 horas en 3 horas de infusión. Ahora, con Acinetobacter baumannii, miren qué interesante, tenemos solo un punto de corte que va a quedar mayor de 15, no hay intermedio, no hay resistente, y por concentración mínima inhibitoria 4, 8 o 16. También se basa en 2 gramos cada 8 horas en 3 horas de infusión. ¿Qué es lo que pasa? La correlación entre la concentración inhibitoria mínima versus la discodifusión es imperfecta.
y se encuentra en estudio. Existe la posibilidad de falsos resistentes, hay problemas con ciertas marcas de Miller-Hinton, hay problemas con ciertas marcas de Sensidiscos. Recuerden que cefiderocol para la prueba de concentración mínima inhibitoria se debe hacer con microdilución en caldo, con caldo Miller-Hinton ajustado de cationes, reducido en hierro. Nosotros vamos a hacer un estudio en la Organización Panamericana de la Salud desde nuestra sede en Washington con más de 5.000 cepas de toda la región y aquí con el grupo de la Universidad del Bosque también vamos a hacer otro estudio con cepas colombianas, pero vamos a utilizar Sensititer porque ya trae un quelante que se puede utilizar en los pocillos de cefiderocol para reducir la concentración del hierro. ¿Faltan más datos en cefiderocol? Hay un warning de la FDA por exceso de mortalidad, desafortunadamente. Pasando a una bacteria que ustedes de pronto les llama la atención, ahorita me dicen en el chat si sí la han oído o la han tenido, la han padecido, se llama Stenotrophomonas maltophilia, que antes sabíamos de ella. Yo trabajo en un hospital pediátrico y de adultos que maneja pacientes con fibrosis quística y también se presenta allí Stenotrophomonas. Pero ha tenido importancia sobre todo en tiempos de pandemia porque ha venido a infectar a algunos pacientes debilitados que llevan mucho tiempo de ventilación mecánica en las unidades de cuidado intensivo y esta bacteria ha llegado pues a darles la estocada final. El tratamiento de primera línea en Stenotrophomonas maltophilia es trimetoprim sulfa, es Bactrim, pero no se dosifica como se dosifica para E. coli. Aquí toca dar 15 miligramos por kilo, fundamentalmente cada 8 horas, es una dosis alta, ojo con los pacientes alérgicos a las sulfas. Pero alternativamente se pudiera utilizar minociclina, levofloxacina, tigeciclina, que es un derivado de minociclina. El problema es que aquí en Colombia no hay minociclina endovenosa, o la combinación de Ceftavi con Astronam, que es lo otro que se ha intentado utilizar. Pero cefiderocol podría ser una opción. Ya les voy a contar sobre eso. ¿Cuáles son los retos en el tamizaje de Stenotrophomonas maltophilia? Idealmente debe utilizarse microdilución en caldo. Algunos automatizados solo informan trimetoprim sulfa. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted podría utilizar itesodisco para livo y minociclina. Si ustedes sobre todo tienen minociclina endovenosa en sus países o bueno, la oral. Para el livo puede emplearse disco de difusión con un sensidisco de 5 microgramos e interpretar como sensible un halo mayor de 28 y un halo de resistente menor de 22. Estos halos se correlacionan con una SIM de 1, la cual está calibrada utilizando Pseudomonas aeruginosa como modelo. Cefta y Bactamiastronam no se deben probar por separado, van a dar resistentes, no tiene sentido. Se puede dar en el paciente de manera, digamos, sinérgica, al tiempo, se infunden al mismo tiempo por venas distintas. Cipro no tiene buen desempeño por discodifusión ni por ITES, y miren qué curioso, parece ser que hay una afinidad de las girasas de Stenotrophomonas maltophilia más por livo que por cipro. Entonces a veces va como sensible in vitro, pero si ustedes miran los estudios, les va peor a los pacientes con cipro que con livo, desafortunadamente. Entonces livo, levofloxacina, es la fluoroquinolona que debería emplearse. El otro día, algunos amigos de infectología que deben estarme oyendo de Medellín, me preguntaban por moxifloxacina, porque lo usan mucho, fuera del label, ¿no? Porque debería ser solo para algunas infecciones respiratorias superiores, pero se utiliza también, digamos, por la ventaja de poderlo dar una vez al día, la potencia in vitro que tiene, etcétera. Faltan datos, pero sería algo importante al menos tratar de mirar si se puede predecir. Por ejemplo, si yo hago un scattergram y me da livo sensible, de pronto MOXI también, voy a hacer la consulta por lo menos. Entonces, cefiderocol para Stenotrophomonas maltophilia. Miren cómo quedó para el año 2022. Sensible mayor de 15 por discodifusión o por concentración mínima inhibitoria menor de 1. Los datos principalmente están basados en estudios PKPD, en modelo de ratón neutropénico, distribuciones de la concentración inhibitoria mínima y datos clínicos muy limitados. En el estudio de aprobación de cefiderocol, principalmente la PEX de neumonía, solamente 5 aislamientos de Stenotrophomonas maltophilia o pacientes infectados con Stenotrophomonas maltophilia se incluyeron en el estudio y 3 de los 5 se murieron. Entonces yo, la verdad, y aquí les digo con mucha franqueza, yo les recomiendo a los infectólogos precaución. Este antibiótico no está en Latinoamérica, pero sí se proyecta que llegaría a 2023. Muy pronto. Entonces yo sería cuidadoso con Stenotrophomonas. Preferiría, si no se puede, trimetoprim olivo, Ceftavi Astronam. Ahora me cuentan si están de acuerdo.
Bien, hablemos un poquito de ceftolozano tazobactam. Entonces, ceftolozano tazobactam es un antibiótico muy interesante, es una nueva cefalosporina con espectro antiseudomona, es una cefalosporina de última generación. No la llamamos como de quinta, porque la de quinta fue, la última fue ceftarolina, pero ceftolozano es un antibiótico muy interesante desde el punto de vista de su diseño. Es una combinación de una nueva cefalosporina combinada con el inhibidor tazobactam, que al menos in vitro puede ser 5 a 7 veces más potente que piptazo y cefepime. Miren aquí ceftolozano, tazobactam. Está aprobado para infección intraabdominal complicada más metronidazol, infección urinaria complicada incluyendo pielo y neumonía nosocomial incluyendo la asociada a la ventilación mecánica. Es un antibiótico muy interesante. Desafortunadamente se tuvo un problema de backorder en Colombia y prácticamente mundial de este antibiótico. Entonces, desafortunadamente no se tuvo prácticamente por 2 años. Ya va a llegar, ya se va a tener muy pronto en sus países. En Colombia ya prácticamente en este mes se va a tener. Entonces hay que volverlo a retomar y seguirlo estudiando y seguirlo probando porque puede ser una opción para esos pacientes con multiresistencia. Entonces, para este año 2022, miren esto, para discodifusión quedó un punto de corte sensible mayor de 22, intermedio 19 a 21 con iCare, que significa que se concentra en la orina, resistente menor de 18. Para concentración mínima inhibitoria en Enterobacterialis, menor de 2, 4 intermedio, mayor de 8 resistente. Se basa en una dosis de 3 gramos cada 8 horas para neumonía y 1.5 gramos cada 8 horas para otras infecciones. Ahora, ¿cuál es mi posición personal? De nuevo, este antibiótico es muy potente antiseudomona. Yo les aconsejaría en sus hospitales, cuando han tenido multiresistencia en pseudomona, probarlo de rutina, ¿sí? Uno va segmentando en dónde puede, de acuerdo a la epidemiología local, pero en los enterobacteriales tendría mis reparos. Yo prefiero ertapenem, prefiero informar meropenem, prefiero informar otras drogas. Eh, Creo que hay sus excepciones, como lo dije, algunas infecciones mixtas, algunas pacientes inmunosuprimidos con riesgo o colonizados, pero serían casos muy puntuales. Por eso yo los invito a que dialoguen con sus infectólogos. Es una decisión que se debe tomar concertada entre el servicio de microbiología y el área de infectología. Bueno, entonces es fundamental configurar sus QNET, los software. Bueno, si no es QNET, entonces el software que usted utiliza de su máquina, el que le vendieron o lo que sea. El software epidemiológico para tratar de que en el comité de uso prudente de antibióticos se pueda determinar la sensibilidad de esta molécula. Entonces, miren, por ejemplo, acá en este gráfico, en esta diapositiva, yo tengo piptazo de la UCI adultos, cefepime, ceftolozano y meropenem para aislamientos de pseudomonas, y yo aquí ya tengo configurado ceftolozano. Entonces, lo que nosotros hacemos hace muchos años es sumar la población intermedia y resistente. ¿Por qué? Porque en pseudomonas los intermedios también son muy importantes. Entonces, se trata de escoger empíricamente el antibiótico antipseudomona que tiene una población no susceptible más baja. Así que, de tal manera que, entonces, aquí en este ejemplo, es solo un ejemplo, para piptazo 39%, cefepime 47%, meropenem 41% y miren ceftolozano 14%. Entonces, podría ser una manera de ayudarle al médico a que tome una decisión empírica acertada sobre el manejo de estas bacterias. ¿Qué pasa con Haemophilus? Hablemos un poquito de esta bacteria que es más fastidiosa e infrecuente. Infrecuente en algunos escenarios. Condiciones generales para el tamizaje. Entonces, para discodifusión, agar HTM, no es agar chocolate. Yo sé que muchos en una época lo utilizábamos, pero es agar HTM. Ahorita, debido a la no disponibilidad, porque créanme que en tiempos de pandemia no existía en los Estados Unidos HTM, porque se estaba dedicando todo para Maconque, Sangre y los demás. Entonces, la CLS y EUCAS están trabajando en un task force para mantener una alternativa que sería agar Müller-Hinton fastidioso. Se llama agar Müller-Hinton fastidius y vendría fundamentalmente a apoyar el tamizaje y se podría hacer tanto en HTM como en ese Müller-Hinton fastidius, pero eso va a salir más adelante. Y para la microdilución en caldo se hace con caldo HTM. De hecho, algunos sistemas automatizados de microbiología, como por ejemplo
lo es el Microscan, trae paneles que tienen del HTM y usted puede hacer antibiograma por microdilución para aislamientos de Haemophilus influenza. Entonces, para las pruebas de susceptibilidad en esta bacteria, recordemos que usamos suspensión directa de las colonias en solución salina, equivalentes a la escala 0,5 de Macfarlane, preparada usando colonias de un cultivo joven, sembrado en un agar chocolate. Recuerden que la escala de Macfarlane equivale aproximadamente de 1 a 4 por 10 a la 8 colonias, unidades formadoras de colonia. Entonces hay que tener cuidado con la densidad del inóculo porque puede haber efecto inóculo, es decir, a mayor cantidad de bacterias, mayor cantidad de enzima y puede llevar a falsos resistentes. Entonces eso puede pasar principalmente con Haemophilus influenza. Desde el punto de vista de qué antibióticos tamizar, miren qué interesante, la CLSI les dice, ojo porque si el Haemophilus es del líquido cefalorraquídeo, usted podría probar ampicilina, una cefalosporina de la tercera generación, cloranfenicol y meropenem. Ahora, también usted tendría que tener en cuenta que amoxiclav, acitromicina, cefaclor, cefdinir, cefixime, cepodoxime, ceprosil, cefuroxime, claritromicina podrían ser utilizados empíricamente para infecciones por Haemophilus, sobre todo infecciones de vías respiratorias altas, y su tamizaje no sería necesario de rutina, a menos que el paciente falle. Pero en la mayor parte de los casos no se toman muestras a nivel de tracto respiratorio superior para el manejo de este microorganismo. Los mecanismos de resistencia que han sido, digamos, descritos más importantes en Haemophilus influenza: impermeabilidad, entonces el antibiótico no alcanza los niveles necesarios a nivel intracelular, ¿sí? No puede penetrar la bacteria. Producción de beta-lactamasas, mayormente TEM1 y ROP1, bombas de expulsión y modificación de las PBPs, que es dramático, sobre todo en lo que estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, estos Haemophilus pueden tener dos fenotipos particulares. Puede ser beta-lactamasa negativo ampicilina resistente o puede ser beta-lactamasa negativo amoxiclavulánico resistente. Y eso se presenta fundamentalmente por mutaciones en esas PBPs donde se unen estos antibióticos. Entonces, para este año lo que hizo la CLSI es que modificó los puntos de corte de amoxiclav como sensible menos de A2, 4 intermedio, 8 resistente. Los puntos de corte están basados en 875, 125 miligramos orales administrados cada 12 horas o tableta de 500, 125 cada 8 horas. Los puntos de corte de disco, que todavía no tenemos, se proyectan para el año 2023. Mi opinión, mi sugerencia es que discuta internamente en cada hospital si vale la pena, porque si no tienen amoxiclavulánico, pues no lo hagan. Nosotros en Colombia sí lo tenemos, se llama Clavulin y se utiliza fundamentalmente en pediatría e inclusive pacientes adultos para todo lo que es infección de la vía respiratoria superior, incluyendo obviamente otitis. Bien, una aclaración sobre esquemas de dosificación. Entonces, principalmente para este año, la CLSI les recuerda que para ampicilina los puntos de corte están basados en una dosificación endovenosa de 2 gramos cada 4 a 6 horas o de amoxicilina de 1 a 2 gramos cada 6 horas. Para amoxiclavulánico, 1.2 gramos cada 6 horas endovenoso, y para ampicsulbactam, miren qué interesante. Ojo para todos los doctores de medicina, 3 gramos cada 6 horas. Yo por ahí he visto manitas creativas de 1.5. Será la decisión de ustedes y además hay que ajustar, pues habrá que ajustar. Pero el punto de corte es sensible para que funcione en la mayoría de infecciones, debe ser de 3 gramos cada 6 horas como mínimo. ¿Sí? Ya Acinetobacter es otro tema, los 9 gramos, pero eso ya es cuando son casos extremos. Miren este comentario: bacterias que están susceptibles al agente beta-lactámico solo también son considerados susceptibles a la combinación. Por ejemplo, si es sensible a imipenem, será sensible a imipenem relebactam. Es fundamentalmente lo que dice. Sin embargo, microorganismos que sean susceptibles al agente beta-lactámico combinado no se pueden asumir susceptibles al agente beta-lactámico solo. Es decir, si es imipenem relebactam susceptible, yo no puedo decir que imipenem solo va a ser sensible también. Similarmente, los microorganismos que testean como susceptible dosis dependiente, intermedio resistente al agente beta-lactámico solo, pueden ser susceptibles al agente beta-lactámico combinado. Bueno, el método rápido para la discodifusión directa de la botella de hemocultivo, recordemos que aplica para enterobacterales y pseudomonas aeruginosa, para ser realizado en máximo 8 horas después de detectada la positividad del equipo automatizado. Una vez pita la botella,
se la retira y tiene más o menos 8 horas para montarlo. Usted saca la botella, lo mezcla por inversión, ¿cierto? 5 a 10 veces, limpia el tapón de goma con alcohol y lo deja secar, le inserta una aguja que debe ser de calibre 20, dispensa 4 gotas del caldo de la botella en la superficie de una placa de agar Miller-Hinton y utiliza una placa de agar sangre para la prueba de pureza. Distribuye ese inóculo con un hisopo y siembra masivamente, deja secar 5 minutos y aplica los sensidiscos, incuba a 35 grados, más o menos 2 por 8 a 10 horas, ahora hay una incubación rápida, o por 16 a 18. Utiliza como controles E. coli 25922, Pseudomonas 27853 y miren acá, les traigo los puntos de corte. Entonces, tenemos ahora, como lo mencionaba, 2 tiempos de incubación, uno de 8 a 10, uno de 16 a 18. Entonces, lo que está pretendiendo la CLSI es que esto pueda hacer una cooperación del laboratorio al programa de uso prudente de antibióticos. Entonces, miren acá, de 8 a 10 para ampicilina no hay, pero 16 a 18 sí. El ceftriaxona usted lo puede leer tempranamente de 8 a 10 o de 16 a 18, vea que tiene los mismos puntos de corte de halo, ceftazidime muy similar, enastrionam también, tobramicina y trimetoprim sulfa tiene solamente para 16 a 18 horas. Lo mismo Pseudomonas aeruginosa, para Pseudomonas por ahora solamente se pueden estos, ceftazidime, meropenem, tobra y cipro. Ahí ustedes ven las potencias de los discos y los tiempos. En el caso de ceftazidime solo se puede 16 a 18, meropenem también, en el caso de tobra sí se puede de 8 a 10 o 16 a 18, y en el caso de cipro, que tal vez es la quinolona más potente y más utilizada anti-pseudomona, se puede hacer de 8 a 10 horas de incubación o 16 a 18. Pero eso es muy interesante. Por ejemplo, si a mí me pita la botella de la UCI o de la terapia intensiva, como es en algunos países, son bacilos gram negativos. Yo le hago el film array, por ejemplo, el panel molecular, o le hago MALDI-TOF directo de la botella, yo de una vez puedo montarle esta prueba de discodifusión rápida. Y me sale la detección del microorganismo con el MALDI o con el panel multiplex, los genes de resistencia si están o no, y la sensibilidad. Y rápidamente el médico puede hacer un ajuste muy temprano y apropiado de la terapia. Entonces, esa es la idea. Va a ser muy difícil que usted lo implemente si no tiene el nombre de la bacteria. Es así grave porque uno no puede interpretar antibiogramas a ciegas. Tiene que saber género y especie de lo que usted tiene al frente. Que de nuevo viene, les quiero contar para ir terminando, que vamos a cambiar las tablas 1A, que ustedes recuerdan que son las tablas que les dicen, que muy poca gente las usa bien, que son las tablas que les dicen a ustedes cuáles antibióticos van de primeras, de segundas, grupo A, grupo urinario, ¿recuerdan? Ahora vamos a manejar un formato horizontal mucho más intuitivo, si esa es la palabra que he estado trabajando los amigos de Johns Hopkins en Baltimore. Pero lo más interesante de esto es que van a haber algunos cambios sustanciales para el tamizaje de rutina de ciertos microorganismos. Y uno de ellos es Salmonella y Shigella, donde ustedes recuerdan que hace algún tiempo decíamos que ceftriaxona solo si es extraintestinal o si el médico lo pide, pero ahora va a ser de rutina. Todas las salmonelas y shigella deben ser probadas con ceftriaxona. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de BLES y de amseplasvídico, pero sobre todo de BLES, en salmonelas no tifoideas. Muy curioso. Mucho más que tifi para tifi. Es bien interesante. Ahora, se me olvidó o se me pasó de decir que ahora vamos a venir por tiers. Entonces miren que el grupo A, grupo B1, grupo B2, tier significa el paso a paso del tamizaje para tratar de propender porque la gente reporte en cascada y no informe todo como se está haciendo ahorita. En resumen, para que vayamos con un par de preguntas por el tiempo que tenemos. El cambio más importante se relaciona con ajustes en el punto de corte para piptazo. Este es el más grande. Lo demás, algunos son accesorios ahí. Pero este piptazo me parece que es crítico. Este cambio y las acciones sobre su resultado deberán ser discutidos con su comité de prueba a nivel hospitalario. Cefiderocol no se tiene todavía acá, pero va a llegar. Los primeros países donde probablemente llegue van a ser México, Colombia, Brasil. Es un antibiótico muy potente in vitro, pero con una eficacia embolatada, como decimos los colombianos, controvertida. No se tiene aún en Latinoamérica, yo creo que 2023. La prueba de discodifusión de la botella de hemocultivo ahora se plantea con una incubación más corta. El uso de este método favorece resultados más rápidos en pacientes críticos y detección de genes de resistencia con MALDI-TOF
también podría ser. Es decir, necesitamos un método de identificación rápido o MALDI o multiplex, idealmente algunos de esos que incluyen genes de resistencia, y ahora podemos hacer la prueba, ir a algunos antibióticos, incubar más rápido, una incubación más corta para dar un resultado más rápido y de esa manera favorecer que se alcance rápido la terapia dirigida apropiada en los pacientes con bacteremia y sepsis. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Era lo que teníamos, digamos, sobre la actualización 2022 de la CLSI. Los invito a que revisen el manual. Ustedes saben que lo pueden conseguir de manera gratuita entrando a la página de la CLSI como invitados. Yo los invito a que revisen las tablas de control de calidad, debido a que hay algunos ajustes, pero sobre todo nuevas cepas que se han incorporado a la parrilla de control de calidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y tenemos espacio para un par de preguntas. Muchas gracias. Ahí están sus preguntas, Germán. Ah, ya las miro entonces acá. Sí. A la Dice, pregunta de si quedará grabada la conferencia, les estaba contestando por el chat que sí, que efectivamente siempre dejamos las conferencias de Proasecal grabadas. Tenemos un histórico de conferencias en cada uno de los programas correspondientes. Esta quedará para poder ser vista de nuevo en la página de Proasecal, en vista de la importancia y de la cantidad de asistentes que hemos tenido hoy, que llegamos a 1000 asistentes, y esto ya es un récord, doctor Germán Esparza. muchas gracias, doctora Morales. Entonces, Adelante, pues, adelante. vamos a ir rápido con las preguntas. Ana nos dice, ¿por qué recomienda reportar resistente o suprimir el resultado de las combinaciones con inhibidores en bacterias con BLE? Eso es independiente del microorganismo. Esto es para E. coli y Klebsiella productores de BLES. Las combinaciones con inhibidores a la cual me refería fundamentalmente esta noche ha sido piptazo. Nosotros tampoco informamos ampicsulbactam. Muéstrame datos clínicos de ampicsulbactam en BLES en infecciones severas. Son inclusive peores y escasos. Pero esa sería la recomendación. Ya usted, Ana, comuníquese con su servicio de infectología o discútalo con sus compañeros del equipo de infectología para tomar una decisión en cada hospital. Marilyn dice, buenas noches Marilyn. Actualmente trabajo en el laboratorio de diagnóstico veterinario. Vemos que en la última actualización de BET para sensibilidad solo se menciona un grupo de microorganismos a reportar. Somos Vitec 2 Compact. En caso de que se obtenga otros microorganismos diferentes a los que se mencionan en la norma, ¿cómo debemos proceder? Bueno, desafortunadamente este es algo que se ha venido trabajando, Marilyn. Usted tendría la opción de extrapolar, pero el lío es que tendrás que poner una nota de disclaimer y extrapolarlo con base en los puntos de corte de otros microorganismos. Yo sé que eso es una limitación. Marilyn, me acuerda, yo pregunto con Christopher en los Estados Unidos cómo lo están manejando ellos para los laboratorios de diagnóstico veterinario, porque el problema con los veterinarios, y eso, Marilyn, gracias, porque quiero dejarlo como mensaje también de esta charla. Ojo, porque la gente cree que con los animales es como con los humanos. Entonces, prueban los mismos antibióticos, les dan los mismos antibióticos a perros y gatos, no le calculan la dosis por peso y creen que la sensibilidad es extrapolable. Entonces, bueno, lo vamos a trabajar después. Yo le invito a Marilyn, la Organización Panamericana de la Salud trabajará muy pronto en un curso de uso de antibióticos para pequeños animales y usted será una invitada de honor a que lo asista. Carolina, mi gran amiga de Venezuela. Hola, Carolina. Un abrazo muy grande hasta Venezuela. Dice, Ceftolozano tazobactam es ideal para pseudomonas multiresistentes sin carbapenemasas, pero en enterobacterales, ¿cuáles tipos de BLES no recomiendas el ensayo o uso? Caro, voy a ser muy franco. Klebsiella. Con Klebsiella funciona menos bien que con E. coli. Entonces, si es una E. coli, tienes una BLES, Ceftolozano sensible, y tú, vuelvo y te digo, tendrás que justificarlo, que tiene además riesgo de pseudomona, que era inmunosuprimido, que lo trasplantaron, que qué sé yo. Ahí yo digo, bueno, pero si tienes otra opción, ertapenem, mero, depende, pero dar ceftolozano no es tan sencillo, pero preferiría en E. coli. ¿Cuál es la recomendación de la dosificación de la terapia combinada Casaba y Masastrona? Sigue siendo muy pocos los datos. Caro, generalmente 2.5 de ceftibactam y 2 gramos cada 8 de astronam, pero se infunden al tiempo. Al principio se decía, primero se pasa Vivactam, luego astronam, pero ahora se infunden al mismo tiempo y esas son las dosis, porque dosis más altas de Avibactam no están muy bien ensayadas, dosis de más de 2.5, y lo otro es que
tendrías muchas veces problemas de toxicidad, sobre todo en pacientes con función renal alterada. Entonces, si toca ajustarlos, ahí es donde vengo yo con problemas, Caro, porque queda menos expuesto el inhibidor y el paciente puede fallar. Vea, me empezó a doler la cabeza de imaginármelo. Lo otro es, estaba pensando que hay que tener cuidado porque a veces lo que pasa, y sobre todo cuando se pasaba primero Septa y Bactam, como no tienen exactamente la misma vida media, una parte del intervalo de dosis Astronam quedaba solo. Y entonces venía la beta-lactamasa y lo hidrolizaba. ¿Alguna experiencia en Colombia de falla de tratamiento con Casabi frente a PER? No, tenemos muy poquito. La verdad, eso es más argentino. Claro, aquí la verdad no, los estudios moleculares no demuestran PER, gracias a Dios, pero los argentinos sí es una beta-lactamasa importante que hidroliza Septa y Bactam. Gracias. Dice, ¿se podría detectar BLE en discodifusión directa? José Luis, no se puede, no está validada todavía la prueba directa de BLE de la botella de hemocultivo, pero te ayudaría si es resistente a ceftriaxona para que lo sospeches. María del Rosario, respecto a los cortes de tigecyclina por CLSI, María del Rosario, no hay por ahora de tigecyclina por CLSI, seguimos usando FDA para las indicaciones aprobadas, venos de 2 para intraabdominal y tejidos blandos, pero vamos a establecer ese punto de corte, María del Rosario, se lo prometo, que muy seguramente no será 2, tal vez sea 1 o 0,5, pero estoy trabajando yo mismo sobre eso. Dice Natalie, vigilancia de E. coli sería piptazo R o intermedio en BLES. Ya no va a haber intermedio, si es una E. coli sería sensible dosis dependiente. Jessica dice, me quedó la duda, cuando tengo una BLE debo suprimir cefalosporinas de la 1 a la 4, incluyendo Astronam y piptazo. Piptazo podrías dejarlo, Jessica, para las urinarias, pero las cefalosporinas no, menos de la primera, segunda o tercera, porque la bacteria se las puede devorar con la BLE. Y la cefepime es muy controvertida, así que tiene peores datos. Me perdí, eso se reinició. Dice Melina, dice espectador anónimo, ¿septacimia y Bactam mejor que piptazo? Sí, pero ¿cómo lo justificas? Podrías, pues se puede usar y funciona. De hecho, hay trabajos que lo muestran que sí funciona, pero mejor opción que piptazo probablemente Erta o Mero, dependiendo de la severidad, antes que Septa y Bactam. Cefiderocol, debido a los resultados controversiales, ¿sería recomendable no usarlo para el tratamiento de bacterias multiresistentes? Melina, cuando no hay nada más de que echar mano, tocaría usarlo. Yo sé que es controvertido. Esperemos que vienen más datos. Hay un estudio importante de Patrick Harris en Australia que se llama Game Changer. Tal vez ese muestre que no es tan malo, pero esperemos. Pero si toca echarle mano, usted no puede dejar al paciente sin droga porque se muere. Dice, en aislados resistentes a cefalosporinas de primera, cuarta y carbapenémicos se debe suprimir piptazo. ¿Me estás hablando de enterobacterales? Si son enterobacterales, claramente. Si son enterobacterales y es meropenem resistente, piptazo sensible, primero yo miraría qué es lo que tiene, hay que buscar el mecanismo si es una carbapenemasa y segundo yo no liberaría esa piptazo sensible. Si es pseudomona, obvio que las de primera generación no funcionan, pero si es pseudomona, yo sí reporto como me da y miro todo el perfil completo. Si todos los antibióticos son resistentes para pseudomona, ¿qué otra opción hay? Sí, ceftolozano, Septa y Bactam. Y si también son resistentes, Beatriz, busca el mecanismo, porque puede ser la combinación de Septa y Bactam con Astronam, por más de que in vitro sean resistentes. Cuando tengamos cefiderocol, esa será una opción. Y en el entretiempo, combinaciones con colistina. Ahí sí, como decimos acá, de malas, no hay más. Max dice, ¿se puede considerar cloranfenicol? Pero muéstrame los datos, Max. Nosotros revisamos estenotrophombona hace como 3 o 4 años para un proyecto que está haciendo la CLSI de actualización. Datos clínicos con cefiderocol, 0. Además es un antibiótico con un montón de efectos secundarios, Max. O sea, si usted quiere, utilícelo, pero además ojo con la aplasia medular que puede causar. Dice Jessica, buenas noches, porque ahora debemos testear ceftriaxona para Salmonella y Shigella. Porque tienen BLES y tamizar ceftriaxona podría ayudarles a detectar BLES y a evitar fallas terapéuticas y dar ertapenem. Dice, serotroformonas maltofilia, terapia combinada, sí. En los más graves se está recomendando trimetoprim minociclina, pero podría ser trimetoprim livo. Aquí el problema de trimetoprim de los estudios fue la dosis muy bajita. 800, 160 era muy bajito. ¿Sí? Cefepime nunca se te ocurra, nunca. Preferimos Septa y Bactam con Astronam o cefiderocol. Juan Carlos, bueno, este es como un caso clínico.
Gangrena para pseudomona. Estoy leyendo bien. Gangrena para pseudomona. Yo creería que ahí te toca mirar la epidemiología local. Juan Carlos, ¿qué es lo más sensible en pseudomonas de tu hospital? Entre piptazo, cefepime o meropenem. Y como es empírico, Juan Carlos, tienes que adicionar un segundo antipseudomona, tal vez un aminoglicósido. Como es gangrena, yo te diría probablemente piptazo amica. Y entonces cubre, sí, piptazo amica y de pronto algo para gram positivos, porque tienes que cubrir la pseudomona, los anaerobios, enterococo, otros gram positivos. Y esta filo sí te tocaría, porque puede ser meticilino resistente, tocaría mirar, tal vez linezolid sea una buena opción, porque piptazo banco le da una cosa de la función renal. ¿Cómo reportar intermedio a carbapenems en ausencia de carbapenemasas? Hola, ¿cómo estás, Marvin? ¿Estás seguro que no tiene una carbapenemasa? Porque es raro. Y si da intermedio, reporta la concentración mínima inhibitoria o si lo es con disco, pues reporta lo intermedio, pero hay que mirar es que es la prueba de carbapenemasa que sea lo suficientemente, ¿cómo se dice eso? Robusta para capturarlas. José Luis dice, ¿cuál es la razón por la cual hay puntos de corte para ceftazidime, pero no para casabi? Sí, buena pregunta, José Luis. Los puntos de corte ceftazidime yo creo que van a desaparecer en el tiempo, porque la SIM90 es sumamente alta. Ni dando 2 gramos cada 8 horas de ceftazidime eso se logra. Y los datos clínicos del uso de ceftazidima sola son muy escasos. Entonces, tienes razón. Y la razón por la cual no hay ceftadivactam para estenotrofomonas maltofilia es porque en el estudio de aprobación, José Luis, no se incluyó estenotrofomonas maltofilia y la FDA no permite que tú pongas puntos de corte para una bacteria que no fue incluida en el estudio. ¿Cómo probar sensibilidad o resistencia en pseudomonas? Bueno, ya lo dijimos. Colistina, un agar para colistina funciona muy bien. Elusión de discos de colistina. Bueno, creo que hay unos métodos comerciales también como Colistin NP, que aquí en Colombia también se consigue, Polymyxin NP. Sinergia con ceftazidime de bactamastrona en el laboratorio para diagnóstico, ¿cómo la podemos controlar? Está aprobada por la CLSI. Tatiana, yo lo mostré en mi charla de ayer en el Congreso. La CLSI está trabajando fundamentalmente con elusión de discos. Por ahora te tocaría tener cepas clínicas confirmadas molecularmente porque aún no hay de referencia que tengan las 2 carbapenemasas. Los americanos sí tienen, pero es del repositorio de CDC. Aquí en Colombia no tenemos y yo hice la consulta en el CDC para traerlas, querida jefe que me está oyendo, y el CDC me dijo que no se permitían sacar de los Estados Unidos, así que de malas. Juber, hola Juber, dice, ¿cuál es el riesgo más importante? Bueno, y sus efectos de liberar ceftazidime en la UCI. No, pues si se utiliza adecuadamente, porque ceftazidime no es un antibiótico que pueda prescribir cualquiera, eso está circunscrito, yo a que lo prescriban los infectólogos o los intensivistas que son los que lo manejan. Hay que darlo, porque si es una carbapenemasa KPC no hay nada que hacer, y si es una metalo, pues hay que darlo combinado con Astronam o Astronam con otra cosa si es sensible, pero aquí es muy difícil y esa pregunta es muy clínica. Si es preferible meroamica, será una decisión médica, porque el infectólogo te podría decir, bueno, es una infección urinaria, un paciente no crítico, yo podría dar meroamica y funciona, pero si es bacteremia o neumonía, sí o sí, ceftazidime. Juber, todos los antibióticos, y para todos los que están viendo este evento de Quality Tips de Proacecal y Quality, todos los antibióticos pagan un precio. O sea, aquí creerse el cuento de que eso es como agua, eso no es así. Entonces, ojo porque también tienen efectos secundarios. El doctor Cardeño, John, ¿cómo está? Dice, en los elementos con carbapenemasas que el equipo automatizado reporta sensible a cefalosporinas, como ceftazidime, cefepime o astronam, sugiero reportar como resistentes o suprimir. Uy, suprímelos. Lo único sería, si es una carbapenemasa metalo y es astronam sensible, astronam sale sensible. Si es, John, una carbapenemasa OXA 48, no hay nada más, pero usted, mejor dicho, me jura con la mano sobre la Biblia frente al juez que no hay ble, que no hay otra carbapenemasa, libere ese FEPIME para OXA 48. Será tu decisión de escalarlo, pero de resto, nada. Bueno, yo creo que terminamos. Dice, en mi equipo automatizado sale resistente imipenemia, casabi, pero por disco. ¿Qué? En mi equipo automatizado sale resistente imipenem y resistente a casabi, pero por disco está totalmente sensible. Es una discrepancia que tendrías que mirar. Pásale las cepas control a tu equipo, corre la misma cepa control en el equipo y por disco a ver qué es lo que está ocurriendo. Y yo
miraría con cuidado cuál es el mecanismo detrás con con un test de carbapenemasa. Y Joel dice, Acinetobacter baumannii complex multidrogo, cefidero con mayor mortalidad, colistina reservado el comentario, opciones terapéuticas, una dosis gigante de ampicillin-bactam, 9 gramos cada 8 horas o infusión continua, Joel, y polimixina B más que colistina y tigecyclina una dosis alta y tal vez colistina inhalada. Aquí me van a matar los infectólogos, pero no sé qué más, ahí sí es decisión de ellos. Bueno, muchas gracias, de verdad, un placer. Esto era lo que yo tenía para esta noche. Contestamos todo lo que estaba en la plataforma de preguntas y respuestas. Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo su atención. Nos divertimos mucho. Espero que les haya gustado. Seguimos en contacto. Mañana continúa el Congreso. Mañana es el último día de Congreso. Yo estaré moderando desde la Universidad Javeriana un pedacito. Y bueno, espero volverlos a encontrar muy pronto. Muchísimas gracias. Paso con la doctora Clara Morales para que haga el cierre del evento. Germán, muchas gracias. Como siempre, sus conferencias con una asistencia muy nutrida. Es un tema demasiado apasionante y es un tema demasiado amplio y el dominio del tema de Germán es impactante. Bueno, agradezco a todos los asistentes, reitero mi agradecimiento por la acogida que el evento tuvo. Solamente me resta invitarlos al próximo Qualitips del mes de abril, donde vamos a tener a otro de nuestros directores de programas de Proacecal, a la doctora Beatriz Amaya, con un tema interesante también, un tema muy importante, que es un diagnóstico preciso a partir de la correcta identificación de las células linfoides. Es otra área de nuestro laboratorio, pero también un tema muy controvertido y un tema muy interesante del que hay mucho que aprender. A todos les recuerdo que sí, la charla va a quedar grabada en la página de Proacecal para que visiten nuestra página, allí la pueden ver. También en Quality Academics la vamos a dejar grabada a disposición de todos nuestros asistentes. Apenas cerremos el evento, se termina el evento, cerramos, inmediatamente aparece la encuesta. Les recomendamos llenarla para poder obtener su certificado de asistencia. Reitero mis agradecimientos y la invitación a nuestro siguiente Qualitips del mes de abril. Muchas gracias, que tengan todos una feliz noche.